Ella rechazó mi toque, así que desaparecí. Solo entonces se derrumbó por completo. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo su teléfono cuando apartó mi mano. No fue una bofetada, no fue un grito, solo el ruido sordo e indiferente de su teléfono golpeando el piso de madera mientras sacudía su muñeca y decía, no lo hagas. Por favor. Esa palabra por favor no fue amable. No fue una súplica. Fue una advertencia. Una pequeña daga silenciosa vestida de cortesía. Y me quedé allí congelado, con la mano todavía en el aire como un tonto que acababa de intentar abrazar a una estatua. No dije nada. Simplemente me agaché, recogí su teléfono, se lo devolví y salí de la habitación. Y ese fue el último momento en que intenté tocar a mi esposa. Verás, esta historia no comienza con una infidelidad. No comienza con gritos ni platos rotos ni mensajes de texto descubiertos. No, comienza con silencio. Un silencio tan espeso que se tragó cada pequeño pedazo de quien yo solía ser. Ella no me había tocado en 4 meses. Ni siquiera un roce en el brazo en el pasillo. Ni siquiera un empujón casual con el pie debajo de la mesa. Nada. Vivía en la misma casa que ella, pero bien podría haber sido su sombra. Siempre presente, siempre indeseado, y aún así me quedé. ¿Por qué? Ojalá lo supiera. Tal vez pensé que volvería a mí. Tal vez pensé que cosas como esta eran solo una fase. Tal vez tenía miedo de admitir que la mujer que dormía en nuestra cama me había enterrado emocionalmente hace meses. Pero esa noche, ese momento de rechazo de la mano, eso reprogramó algo en mí. Entonces, comencé a observarla como a un extraño. Llegaba a casa del trabajo, ponía sus llaves en el mismo tazón pequeño junto a la puerta, agarraba su teléfono y desaparecía en la habitación de invitados. A veces la cerraba con llave. A veces la escuchaba reír. No de mí, nunca de mí. Siempre de alguien o algo más. Siempre detrás de una puerta cerrada. Dejó de dar las buenas noches. Dejó de preguntar si había comido. Empezó a salir de la cama cada vez más temprano, alegando que no podía dormir junto a alguien que se movía demasiado. Yo apenas me movía, pero estaba bien. Una noche, dejé una manta en el sofá para ella. Ni siquiera lo reconoció. A la mañana siguiente, la encontré hecha una bola en la esquina como basura. En otra ocasión, le cociné su comida favorita, pasta Alfredo con camarones y mucho ajo. Ella olfateó el aire, arrugó la nariz y dijo, solo voy a prepararme un batido. Comencé a dar paseos por la noche solo para respirar en un lugar que no se sintiera como si me estuviera asfixiando en cámara lenta. Comencé a sentarme en mi auto después del trabajo, con el motor apagado, en completo silencio, tratando de retrasar el momento en que tendría que entrar a una casa que ya no sentía como mía. Y finalmente, el viernes pasado, lo hice. Me fui. Sin peleas, sin maletas, sin advertencias. Simplemente me levanté antes del amanecer, agarré mis llaves y salí por la puerta principal. Sin notas, sin discursos dramáticos, sin viajes de culpa. Y apagué mi teléfono. No desaparecí porque quisiera venganza. Desaparecí porque finalmente me di cuenta de que ya no existía en su mundo. Pero aparentemente ella necesitaba que yo existiera porque cuando finalmente volví a encender mi teléfono, fue entonces cuando comenzó el caos. No revisé mi teléfono durante casi 12 horas. No porque fuera fuerte, sino porque tenía miedo de lo que vería. Al principio conduje sin rumbo, luego me estacioné detrás de un supermercado cerrado y me quedé allí sentado mirando el volante. Como si eso pudiera explicar cómo me volví tan fácil de borrar. Cuando finalmente volví a encender el teléfono, vibró tan fuerte que casi se me escapa de la mano. No fue una llamada, no fueron 2. Fueron 17 llamadas perdidas, todas de ella. Y fue entonces cuando mi estómago se encogió porque me di cuenta de algo que dolía peor que el rechazo en sí. Ella solo entró en pánico una vez que me fui. Su primer mensaje de voz fue tranquilo, casi molesto. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. El segundo tenía tensión. Para el quinto, su voz se quebró. Para el número 10, estaba llorando, preguntando si estaba tratando de asustarla. Y el último,
el último no sonaba a mi esposa en absoluto. Sonaba como alguien que se acababa de dar cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. No contesté. No pude porque, por primera vez en meses, sentí que tenía oxígeno de nuevo, como si mi pecho no estuviera siendo aplastado por un rechazo silencioso. Me registré en un motel barato en las afueras de la ciudad usando solo mi primer nombre. La habitación olía a lejía y alfombra vieja, pero era pacífica. Sin puertas cerradas con llave, sin sobresaltos, sin fingir. Esa noche, dormí de un tirón. Sin sueños de ansiedad. Sin despertarme preguntándome qué versión de ella encontraría por la mañana. Solo oscuridad y silencio. Y cuando me desperté, mi teléfono estaba vibrando de nuevo. Mensajes de texto esta vez. Rápidos, desordenados, fuera de su carácter. Por favor, solo dime que estás a salvo. Estás siendo dramático. ¿Por qué me haces esto? Ven a casa. Necesitamos hablar. Ese último mensaje casi me hace reír. Ahora necesitábamos hablar. Para el mediodía, ella intensificó las cosas. Llamó a mi hermana, a mi jefe, incluso a mi vecino, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Lo pintó como preocupación, pero la conocía lo suficientemente bien como para escuchar el pánico subyacente porque, sin mi cerca, algo más quedaba expuesto. Algo que había estado ocultando detrás de mi presencia. Alrededor de las 4 de la tarde, recibí un mensaje que no venía de su número. Era de alguien guardado en su teléfono como trabajo de reconocí el nombre al instante. Ella lo había mencionado antes. Casualmente. Demasiado casualmente. Siempre con un pequeño giro de ojos como si él la molestara. Es gracioso como esos son a los que se supone que debes ignorar. El mensaje era corto, casi arrogante. Probablemente deberías hablar con tu esposa. Ese fue el momento en que todo encajó en su lugar. La distancia, la puerta cerrada, las risas que no eran para mí. Ella no se había alejado porque estuviera cansada, estresada o abrumada. Se había alejado porque ya se estaba inclinando hacia otra persona. Y mi desaparición no la había liberado. La había atrapado porque ahora no podía controlar la historia. Tampoco le respondí a él. Bloqueé el número, puse el teléfono boca abajo y salí a caminar. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos no estaban acelerados. Se estaban alineando lenta, tranquila y dolorosamente claros. Esa noche, ella apareció en el motel. No sé cómo me encontró, y honestamente, no me importó. La escuché antes de verla. Su voz en el estacionamiento, aguda y frenética, discutiendo con el recepcionista. Cuando finalmente vio mi auto, se congeló como si hubiera visto un fantasma. Se veía más pequeña de alguna manera, menos segura. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido, las manos temblando. Corrió hacia mí y se detuvo justo antes, como si no supiera si todavía se le permitía tocarme. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. No lo siento. No me equivoqué. Solo eso. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí débil. No me sentí como una molestia. Me sentí harto. No le dije nada. Pasé junto a ella, abrí mi auto y me alejé mientras ella se quedaba allí gritando mi nombre. Fue entonces cuando supe que esto no se trataba solo de que yo me fuera. Se trataba de lo que ella estaba a punto de perder a continuación. No dejé de conducir hasta que llegué a un restaurante a 2 pueblos de distancia. Del tipo con menús amarillentos, tazas de café despostilladas y cabinas que se pegan a tus pantalones. Necesitaba un lugar para sentarme, pensar, existir sin que nadie necesitara nada de mí. Pedí un sándwich de queso a la parrilla y un café negro que nunca planeé beber. Mi teléfono todavía estaba apagado, escondido debajo de una servilleta doblada como un artefacto peligroso. Seguía repitiendo ese mensaje de su compañero de trabajo. Probablemente deberías hablar con tu esposa. No era preocupación. Era una advertencia o tal vez una amenaza. Fuera lo que fuera, confirmaba lo que yo había sido demasiado patético para decir en voz alta. Había alguien más. Tenía que haberlo.
La forma en que se congelaba cuando la tocaba, la forma en que se ponía a la defensiva por nada. La frialdad, las noches de fiesta, las puertas cerradas, el perfume que no era suyo. No estaba simplemente cansada. Se había ido. Y yo había sido el idiota demasiado asustado para admitirlo. Mientras estaba sentado allí mirando el pan empapado en grasa y fingiendo comer, recordé algo. Meses atrás, 5, tal vez 6, ella había llegado tarde a casa de una de esas cenas de trabajo. Dijo que había estado con Lena, celebrando el divorcio de Lena. Me ofrecía recogerla, pero dijo que era solo para chicas. Regresó con los ojos vidriosos, risueña y extrañamente cariñosa. Nada propio de ella. Me besó el cuello, tiró de mi camisa y dijo que me extrañaba. Recuerdo haber pensado, esto es nuevo. Y dejé que sucediera. Me permití creer que me deseaba de nuevo. Pero ahora me doy cuenta de que era exactamente eso. Culp. Yo era el premio de consolación por algo de lo que se arrepentía pero que no había detenido. Finalmente encendí mi teléfono solo para comprobar si se había colado algo más. Era un caos. Más de 40 mensajes, 5 mensajes de voz, 2 llamadas perdidas de mi trabajo. Mi jefe dijo que Yanelle llamó y les dijo que yo estaba desaparecido. ¿Desaparecido? Esa palabra parecía una broma. No estaba desaparecido. Me estaba recuperando. Estaba desentrañando la verdad que ella enterró bajo años de cortés distancia. Y luego llegó el mensaje que no esperaba. De Lena. Sí, esa Lena, la compañera de trabajo divorciada. La que Yanelle usó como excusa más veces de las que podía contar. Ella nunca me había enviado un mensaje de texto antes. Ni siquiera me había reconocido más allá de los saludos corteses en los eventos de la empresa. Su mensaje tenía 6 palabras. Revisa el álbum oculto de tu esposa. Mi estómago dio un vuelco. Ni siquiera quería saber qué significaba eso, pero tenía que hacerlo. Entonces, abrí la cuenta en la nube que compartíamos. Ella no sabía que yo todavía tenía acceso. No la habíamos usado en años, en la época en que subíamos fotos de vacaciones, días festivos, pequeños fines de semana tontos. Había una carpeta en la parte inferior bloqueada con un código de acceso. Probé sus números habituales, su cumpleaños, la fecha de nuestra boda. Nada. Luego intenté algo en lo que no había pensado en años. El cumpleaños de él. Daniel, el compañero de trabajo del que siempre se quejaba, que estaba casado, tenía hijos, era demasiado coqueto y siempre hacía bromas estúpidas. Usó su cumpleaños como código de acceso y se abrió. La carpeta no estaba llena exactamente de fotos, sino de capturas de pantalla, mensajes, confirmaciones de hotel, recibos de transporte, fotos de comidas, copas de vino brindando, pies enredados en las sábanas de la cama del hotel. Su nombre estaba en casi todos los archivos. No los borró, los guardó como trofeos. Me senté allí, con las manos frías, la mandíbula tan apretada que me dolía. Mi sándwich de queso a la parrilla estaba helado. Y por primera vez en todo este asunto, no lloré. No sentí rabia. Ni siquiera me sentí triste. Me sentí aliviado porque ahora ya no tenía que preguntarme nada. Ya no tenía que seguir culpándome a mí mismo. Era ella. Y Lena, quienquiera que fuera ella en esta ecuación, quería que yo lo supiera. Le respondí con una sola palabra. ¿Por qué? Ella respondió al instante. Porque te mereces algo mejor. Ella ha estado jugando con ustedes dos. Eso me golpeó como un tren de carga. Con nosotros dos. Esta no era una historia de amor que se había vuelto rancia. No se trataba solo de que ella se enamorara de otra persona. Era manipulación, un juego. Capas de mentiras vestidas de distancia. Pagué mi cuenta en pesos y salí del restaurante sin siquiera probar el café. Mañana, decidí, iría a casa. No para quedarme, no para hablar, solo para dejar que ella viera cómo se ve cuando el hombre al que ignoró se convierte en el hombre que lo sabe todo. ¿Qué pasó cuando aparecí? No vas a creer lo que estaba haciendo cuando crucé esa puerta. No dormí esa noche.
Ni un segundo. Me quedé mirando el techo agrietado de la habitación del motel mientras un ventilador de caja barato zumbaba al lado de la cama como una canción de cuna rota. Mi mente seguía volviendo a una cosa. Ustedes dos. El mensaje de Elena se reproducía en bucle. No solo me engañó, también jugó con él. Cualquiera que fuera la aventura que tuvo con Daniel, no fue un escape emocional ni un romance trágico. Fue algo calculado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora estaba perdiendo el control de la narrativa. Por la mañana, ni siquiera estaba cansado. Me sentía recargado, vacío, pero alerta. No me afeité, no me duché. Simplemente subí al auto y conduje directo a casa. No para confrontarla, no para pelear, sino para ver. Quería ver cómo actuaría cara a cara. Ahora que había desaparecido y reaparecido con la verdad en mis manos. Eran poco más de las 8:30 de la mañana cuando me detuve en el camino de entrada. Su auto estaba allí. Bien. Eso significaba que no había ido a trabajar. O tal vez se había reportado enferma. Caminé por los escalones, con la llave en la mano, preparándome para su rostro en la puerta. Pero cuando la abrí, la casa estaba en un silencio absoluto. No el tipo de silencio que dice que alguien está durmiendo. El tipo de silencio que indica que algo anda mal. El tipo que te hace contener la respiración sin darte cuenta. Entré. Sin luces encendidas, sin música, sin televisión, solo el golpe distante de algo en el piso de arriba. Pensé que tal vez estaba en la ducha, pero luego escuché voces, dos de ellas. Me congelé en el pasillo, cada nervio de mi cuerpo se puso rígido. Mis manos empezaron a temblar. No podía distinguir las palabras, solo los tonos. El de ella agudo y lleno de pánico. El de él más bajo tratando de calmarla. Di un paso adelante, luego otro. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que juré que los escucharían. Cuando llegué al pie de las escaleras, lo vi. Su bolso en el suelo con su teléfono medio fuera, todavía desbloqueado. No quería ser ese tipo. El que husmea. El que rebusca en los mensajes privados de su esposa. Pero ya no era su esposo. No realmente. Era un hombre parado dentro de una historia en la que no pedí ser escrito. Levanté el teléfono y vi que la última aplicación abierta era una grabación de voz. Todavía en marcha, todavía en vivo. Y entonces lo entendí. Ella lo había estado grabando. Presioné pausa y antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuché el crujido de la puerta del dormitorio de arriba. Pasos rápidos una vez. Metí el teléfono de nuevo en su bolso justo cuando ella apareció en la parte superior de las escaleras. Se detuvo cuando me vio. Su rostro se puso blanco. No avergonzada, no culpable, aterrorizada. Susurró mi nombre como si hubiera visto un fantasma. Detrás de ella, pude vislumbrar a Daniel. Con la camisa a medio abrochar, los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Ninguno de los dos se movió. No hablé. Solo la miré el tiempo suficiente para que entendiera que lo sabía todo. Que no estaba confundido. Que no estaba roto. Que había llegado al final de esta historia. Y ella ni siquiera se había dado cuenta de que la página había pasado. Te fuiste, dijo finalmente, con la voz quebrada. Lo hice, dije. Y no me perseguiste porque me amaras. Me perseguiste porque tenías miedo de que yo hablara primero. Daniel dio un paso adelante, empezando a decir algo, probablemente alguna débil disculpa, algún patético intento de justificar lo injustificable. Levanté la mano. No, tú no tienes voz aquí. Él dio un paso atrás. Yanelle parecía que quería gritar, llorar o colapsar. No hizo nada de eso. Simplemente se quedó allí vacía, esperando que yo explotara, pero no lo hice. Me mantuve tranquilo todavía. Sólido. No estoy aquí para pelear, dije. Ni siquiera estoy aquí para hablar. Solo quería que vieras cómo se ve cuando la persona a la que descartaste deja de jugar en silencio. Me di vuelta, caminé hacia la cocina,
abrí el cajón donde guardábamos los documentos y saqué la carpeta que había preparado hace meses, pero que nunca me atreví a tocar. Adentro, información bancaria, detalles de seguros, contratos de arrendamiento, todo ya duplicado y redirigido. Lo dejé caer sobre el mostrador. No volveré, dije sin darme la vuelta. Volvió a llamarme por mi nombre, pero esta vez se le quebró la voz. La escuché bajar las escaleras, pero yo ya estaba saliendo por la puerta principal. No la cerré de un portazo. Ni siquiera miré hacia atrás. Subí a mi auto, respiré hondo y entonces mi teléfono vibró. Lena, un mensaje. Ella acaba de intentar echarlo a los leones. Está perdiendo el control. Pensé que debía saberlo. Yanelle se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaba, pero yo ni siquiera había empezado todavía. Lo primero que hice después de salir de la casa no fue dramático. No fui a un bar. No puse música a todo volumen en la carretera. Fui a la tintorería. Sí, sé cómo suena eso. Estúpidamente ordinario, pero es exactamente por eso que lo hice. Durante meses, dejé que ella convirtiera mis rutinas en un caos. Dejé de hacer pequeñas cosas por mí mismo porque estaba demasiado ocupado tratando de arreglar algo que ella ya había quemado. Esa mañana, recogí mis camisas, pagué en pesos en efectivo y me quedé en el estacionamiento durante un minuto entero mirando el recibo. Se sentía como una prueba de que todavía existía, de que todavía tenía el control. De vuelta en mi auto, abrí el mensaje de Lena de nuevo. No sabía por qué seguía ayudándome. Tal vez era culpa. Tal vez era venganza. Tal vez simplemente estaba cansada de ver a Yanelle mentir descaradamente. De cualquier manera, no iba a desperdiciar la oportunidad. Llamé a un amigo mío. Un chico callado, trabaja en finanzas. No había hablado con él en más de un año, no desde su feo divorcio. Contestó al segundo tono. Curtis, dijo, cauteloso. Hombre, ¿estás bien? Ni siquiera cerca, respondí. ¿Todavía tienes ese contacto del chico de limpieza digital? Ni siquiera dudó. ¿Quieres que te borren o que la expongan? Expuesta. Me dio el número. No me interesaba hacerlo público. Esto no se trataba de avergonzarla en línea o de algún momento viral barato. No, quería precisión, daño controlado. Quería que sintiera lo que era ser borrada lentamente de la vida de alguien mientras todos a su alrededor fingían no darse cuenta. Empecé poco a poco. A la mañana siguiente, cambié las cuentas de pago automático. Su gimnasio fue cancelado. Los servicios de transmisión desaparecieron. La tarjeta conjunta fue congelada. No dejé rastro. Solo agujeros silenciosos donde antes había apoyo. No estaba tratando de castigarla. Simplemente me estaba eliminando centímetro a centímetro hasta que su mundo se viera tan vacío como yo me había sentido durante el último año. Luego le envié a Daniel un paquete anónimo, una unidad de memoria, sin dirección de remitente. Adentro estaban todos los archivos de su álbum oculto, capturas de pantalla, mensajes, fechas, ubicaciones, cada pequeña mentira que ella le había contado, catalogada. No sé qué pasó cuando lo abrió. No me importa. Pero imagino que no salió bien. Especialmente porque Lena se aseguró de que su esposa se enterara el mismo día. Para el final de esa semana, los mensajes de Yanelle cambiaron de tono. No más ira. No más viajes de culpa. Solo silencio. Seguido de un texto desesperado. ¿Podemos simplemente hablar? No respondí. Ella no estaba tratando de arreglar nada. Solo estaba tratando de detener la hemorragia. Pero aún no había terminado. Porque había una pieza final que ella no sabía que yo tenía. Una que nunca esperaría que usara. La pieza final no era un mensaje o una foto. Era un sonido. Esa grabación de voz que encontré todavía en marcha en su teléfono. La copié, la transferí a una carpeta privada en el momento en que regresé al motel, mucho antes de que ella supiera que había tocado su bolso. Duraba casi una hora. Al principio, no fui capaz de escucharla.
La idea de escucharla reír o coquetear con Daniel mientras yo estaba en algún lugar mirando una pared en silencio hacía que mi estómago se retorciera. Pero la curiosidad y el dolor son una combinación brutal. Finalmente, presioné reproducir. Los primeros minutos fueron apagados, como si el teléfono hubiera sido empujado contra una almohada. Luego llegó su voz. No dulce, ni siquiera seductora, solo afilada, fría, manipuladora. No solo estaba engañando. Lo estaba usando a él, usándome a mí. Se estaba desahogando, creando estrategias, mintiendo en voz alta con el mismo tono que usaba al pedir café. Ya ni siquiera lo amo, dijo. Solo estoy esperando el momento adecuado para separarme limpiamente. ¿Sin drama? Dijo eso como si yo fuera algún mueble para ser donado. Como si mi amor fuera un desastre que necesitaba limpiar antes de que llegaran las visitas. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. La peor parte fue cuando Daniel comenzó a entrar en pánico. Aparentemente, se había enterado de que su esposa sospechaba algo. Y Yanelle, ella se rió. Le dijo que no se preocupara, que tenía un plan de respaldo. Si se pone feo, dijo. Simplemente diré que Curtis era emocionalmente inestable, que me amenazó. Nadie lo cuestionará. Siempre ha sido un poco pegajoso. Pausé la grabación. Mis manos temblaban. Eso no fue solo una traición. Eso fue un asesinato de carácter. Me estaba preparando como un chivo expiatorio de respaldo. Planeando torcer todo en su historia de víctima en el segundo en que las cosas salieran mal. Y lo tenía todo grabado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba jugando a la defensiva. Tenía todo lo que necesitaba para desmantelar toda la red. Le envié una copia de la grabación a Lena. Sin advertencia, sin explicación. En una hora, ella respondió con 3 palabras. Yo me encargo. Independientemente de lo que pienses de Lena, no era pasiva. Era precisa. Le envió el audio a la esposa de Daniel, quien lo reenvió a su empleador, una empresa con estrictas cláusulas de moralidad para los ejecutivos. En 24 horas, la vida de Daniel se estaba desmoronando. Yo no lo hice. Ella lo hizo. Todo lo que hice fue alejarme primero. En cuanto a Yanelle, debe haberse dado cuenta de que su torre se estaba cayendo. Intentó llamarme 10 veces, luego envió un correo electrónico, una disculpa en toda regla, párrafos de ella. Admitió que se perdió, que no sabía cómo ser amada correctamente, que dejó que la presión la superara. Pero, ¿sabes lo que nunca dijo? Nunca dijo que lamentaba haber planeado destruirme si las cosas se volvían inconvenientes. No respondí. En cambio, reenvié esa misma grabación a su jefe de forma silenciosa y anónima. Ella trabajaba en relaciones públicas. Dejé que explicara ese tipo de relaciones públicas. ¿Crees que ese es el final? No, aún no. Ella apareció 2 semanas después. Sin advertencia, sin mensaje de texto, sin correo electrónico, solo el sonido de los nudillos contra mi puerta a las 9:41 de la noche mientras estaba a la mitad de una cena congelada y un mal programa de detectives. Realmente no lo estaba viendo. No me moví de inmediato. Solo me quedé mirando la puerta sabiendo exactamente quién era. No le había dicho a nadie dónde me estaba quedando, pero había cometido el error de usar mi antigua tarjeta de lealtad cuando reservé el motel de estadía prolongada. No habría requerido mucha investigación, y ahora ella estaba aquí, afuera del lugar al que había escapado, donde finalmente había comenzado a dormir toda la noche nuevamente. Los golpes llegaron de nuevo, más fuertes esta vez. Curtis, su voz llamó a través de la puerta. Por favor, solo por favor abre la puerta. No quería hacerlo. Cada parte de mí me decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad es una enfermedad terrible cuando alguien que alguna vez juró amarte te ha manipulado psicológicamente. Así que la abrí. No se parecía en nada a la versión de ella que recordaba. No a la versión con la que me casé. Ni siquiera a la versión fría y distante que dejé atrás. Esta era alguien deshecha. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado como si no se hubiera esforzado en absoluto.
Sin maquillaje, ojos hinchados, ropa arrugada y el olor a demasiadas lágrimas y no suficientes duchas. No sé a dónde ir, dijo en voz baja. Me quedé en la puerta, en silencio. Siguió mirándome como si esperara que dijera algo, pero no lo hice. Simplemente me hice a un lado, no para dejarla entrar, sino para alejarme. Ella me siguió, sin ser invitada, y se sentó en el borde de la cama del motel como si fuera territorio familiar, como si perteneciera allí. Me enfermó ver con qué naturalidad se deslizaba de regreso a mi espacio después de haberlo destruido todo. Lo perdí todo, dijo después de una larga pausa. La esposa de Daniel solicitó el divorcio. Su empresa lo despidió. Mi jefe me suspendió pendiente de una investigación ética. No me inmuté. Solo la miré y dije, «¿Viniste aquí para decirme que eres una víctima?» No, susurró. Vine aquí para decirte que estaba equivocada en todo. Esperé. Ella continuó. Pensé que eras débil porque no contraatacaste. Porque todavía me deseabas incluso cuando te trataba como a un extraño. Pero ahora veo que eras el más fuerte. No gritaste. Simplemente te fuiste. Y de alguna manera eso me destruyó más de lo que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Quería reírme para preguntarle si recordaba haberle dicho a alguien que yo era pegajoso e inestable, pero no lo hice. Dejé que el silencio funcionara de la misma manera que ella alguna vez había usado el silencio en mi contra. Por favor, Curtis, dijo. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije finalmente. No rompiste un plato ni chocaste un auto. Me rompiste a mí. Me fuiste astillando hasta que no quedó nada más que una sombra. Empezó a llorar. Lágrimas reales, lágrimas feas. El tipo de lágrimas que yo solía apresurarme a consolar. Pero ahora solo observaba. No estoy pidiendo matrimonio, dijo. Solo una conversación, un cierre, algo. Me quedé allí parado durante mucho tiempo, luego finalmente asentí. Bien, una conversación, pero no esta noche. Parecía sorprendida, incluso aliviada. Te enviaré un mensaje mañana, agregué. Pero no esperes junto al teléfono. Al día siguiente, no le envié ningún mensaje. No por crueldad, sino porque necesitaba estar seguro. Necesitaba tiempo, espacio, claridad, cosas que no había tenido en años mientras me ahogaba en la versión del amor de otra persona. Fui a dar un largo paseo, tomé un café de un lugar que solía amar pero que no había visitado en una eternidad, y me senté en un banco del parque solo viendo a la gente vivir como si nada se estuviera desmoronando. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Ya nada se estaba desmoronando. No para mí. Ya había salido de los escombros. Cuando finalmente le envié un mensaje esa tarde, no la invité a volver a mi motel. Me reuní con ella en un lugar público, neutral, a la luz del día y tranquilo, un pequeño café cerca del paseo del río. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en la mesa más alejada, jugando con una servilleta como si contuviera todo su arrepentimiento. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. No respondí de inmediato. Solo la miré, realmente la miré. Por primera vez, no estaba a la defensiva ni era falsamente dulce. Parecía cansada. Humana, real. No estoy aquí para que volvamos, dije con calma. Necesito dejar eso claro. Ella asintió. Lo sé. Hubo un largo silencio. Luego habló. Te lastimé. Te usé. Dejé que la atención de otra persona me hiciera olvidar tu valor. Y eso es mi culpa. No te merecías nada de eso. Sé que no lo merecía, dije. Esta vez no lloró. No suplicó. Simplemente se quedó sentada asimilándolo. No te pido perdón, susurró. Solo espero que encuentres a alguien que no te haga sentir invisible. Y eso fue lo único que dijo, que no se sintió como una manipulación. Me puse de pie, le agradecí por reunirse conmigo y me alejé. Sin drama, sin abrazo final, sin miradas hacia atrás, solo paz. Un año después, estoy en una ciudad diferente,
Con un trabajo nuevo, un apartamento pequeño pero acogedor con luz del sol real y sin habitaciones cerradas con llave. Rescaté a un perro llamado Clancy que babea sobre todo lo que tengo. Y ahora río más de lo que lloro. Incluso comencé a salir con alguien. Nada serio todavía, pero bueno, honesto. Ella toma mi mano como si importara. Escucha cuando hablo. Se inclina hacia mí, no se aleja. A veces la gente piensa que desaparecer significa rendirse. Pero no desaparecí porque fuera débil. Desaparecí para empezar a vivir de nuevo. Y no me arrepiento ni un segundo.